Y a propósito del clima político que se respira en Venezuela, de cara a estos comicios parlamentarios del próximo domingo, esta semana, un grupo de expertos presentó las conclusiones del cuarto simposio de América Latina organizado por el proyecto hemisférico Menges del Centro para la Política de Seguridad en el Capitolio. En la conferencia se habló sobre los derechos humanos y los retos en materia de seguridad que tienen Cuba y Venezuela, grandes aliados. Entre las observaciones de los analistas, se declaró a la nación bolivariana como uno de los países patrocinadores del terrorismo. Además, hicieron un llamado a los líderes de la Unión Americana para que no se reconozca la victoria de la bancada oficialista representada por el Partido Unido, o el partido, en este caso Partido Socialista Unido de Venezuela, en los comicios del 6 de diciembre, debido a que habrían fuertes indicios de que habrá un gigantesco fraude. Y desde Miami, Florida, nos acompaña Luis Fleischmann, es precisamente asesor del proyecto Menges de Seguridad Hemisférica en el Center for Security Policy y autor del libro Latin America in the Post-Chávez Era. Una buena tarde, gracias por atendernos. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Carlos. Un placer estar aquí con ustedes. No, un placer para nosotros, siempre bienvenido. Por supuesto que me quedo, tomando en cuenta que solo restan 7 días para estos comicios en Venezuela. ¿De dónde surge esta información? Habrían fuertes indicios de que habrá un gigantesco fraude. Además, están pidiendo a la comunidad internacional, sobre todo a la Unión Americana, que no reconozca ese triunfo si se diera del oficialismo en Venezuela. Bueno, totalmente. Primero, estamos frente a una situación donde las encuestas indican de que la oposición ganaría 106 escaños, 103 escaños frente a 46 del gobierno del PSV, del Partido Socialista Unido de Venezuela, con 18 escaños que están reñidos. O sea que estamos hablando de una victoria totalmente superante por parte de la oposición, según las encuestas. Esto genera un problema muy serio para el gobierno, porque el gobierno desde el vamos se definió como un gobierno revolucionario. Y cuando uno se define como un gobierno revolucionario, está hablando de alguna forma por alguna verdad. Entonces el proceso democrático, de alguna forma, es una contradicción en términos al proceso revolucionario. No hay forma, por quien haya analizado la conducta del gobierno de Venezuela, como la hemos analizado este grupo de expertos que estuvimos en Washington hace pocas semanas, sabemos de que no hay forma de cómo el gobierno de Maduro pueda renunciar al poder. Es un gobierno revolucionario. No es el mismo caso que en la Argentina. No es el mismo caso, si bien también el gobierno de Kirchner aspiraba a tener continuidad, por así decirlo. Aquí esta crisis de legitimidad no va a ser superada simplemente por dos formas. Una es intimidación preelectoral, cosa que ya está sucediendo. Lo vimos con el asesinato de Luis Manuel Díaz en el estado de Guárico, que ustedes acaban de mencionar, que fue también a propósito una forma de alertar también a Lilian Tintori que no haga más campaña, y la verdad que me saco el sombrero frente a Lilian Tintori por seguir la campaña. Y por otro lado, lo más probable es que haya fraude postelectoral. Y nuestra conferencia habló del tema de cómo las elecciones son encaradas en Venezuela. Por ejemplo, el hecho de que la oposición no participe en auditorías, el hecho de que muchos de los votantes no tienen las huellas digitales, el hecho de que gente que no tiene ciudadanía o que la ciudadanía fue apurada vote. Hubo denuncias de fraude en el pasado, pero tiene mucho sentido de que el gobierno de Venezuela apele al fraude simplemente porque no tiene chances de ganar esta elección. Y si apela al fraude y finalmente los resultados dan en favor de Maduro, que no tiene ningún sentido desde el punto de vista de lo que estamos viendo en las encuestas, lo más probable es que el pueblo salga a la calle. Y nuestro llamado fue al gobierno norteamericano y al resto de los países de América Latina a no reconocer el resultado de las elecciones en caso de que el Partido Socialista Unido de Venezuela gane, aun si la oposición lo reconoce. Cuando usted habla
de fraude postelectoral, ¿está centrado ese señalamiento en lo que ha dicho hasta ahora Nicolás Maduro? Si la oposición llega a la Asamblea, me lanzo a la calle, recupero la patria, fue lo último que dijo el día de ayer. Y lo vimos perfectamente en el reportaje que él le dio al periodista de La Hojilla, donde dijo, ¿qué pasa si yo movilizo las Fuerzas Armadas, si yo movilizo a la gente a la calle? O sea, de alguna forma dio a entender que recurriría a la violencia, o sea, fue claramente amenazante. Aquí no hay, o sea, ¿cuál fue el objetivo? O anunciar qué es lo que pensaba hacer, o simplemente intimidar a aquellos votantes que piensan votar por la oposición. Pero sí, o sea, después del 6 de diciembre yo no descartaría, incluso diría que es la opción, la posibilidad más clara de que haya violencia, después el 7 de diciembre o incluso el mismo 6 de diciembre a la noche. Ahora, mucho se pregunta a la gente qué puede hacer la comunidad internacional frente a una decisión que es de los venezolanos. El gobierno se muestra como respaldando una elección democrática con un poder electoral, entre comillas, para algunos venezolanos independiente. ¿Qué puede hacer el gobierno, por ejemplo, de Estados Unidos, la Unión Europea, que es el llamado que ustedes hacen, no reconozcan una victoria del oficialismo porque es imposible que lleguen a ganar, a obtener los votos, esa voluntad popular? Bueno, primero hay una crisis de legitimidad del Estado, porque en este momento ya el Estado está recurriendo a violencia, está ocurriendo a métodos que no son aceptables desde ya. Incluso lo llegó a decir el secretario de la OEA, Almagro, que asumo que tuvo algún apoyo de los países, asumo. Eh, o sea que ya desde en sí ya no es legítimo. O sea, ya es legítimo llamar en este momento al gobierno de Maduro ilegítimo. Pero recordemos una cosa, Carlos, que hay precedentes en una elección donde se cometió fraude o se sintió que los resultados no eran no eran resultados justos de las elecciones y hubo rebelión. Uno fue en el caso de las Filipinas, y esto por nombrar nomás algunos, en el año 86, las Filipinas incluso era un aliado de Estados Unidos, contrariamente a Venezuela, que no es aliado ni de Estados Unidos ni de Europa. Y en aquel momento, cuando se sintió de que Ferdinand Marcos había ganado por fraude, inmediatamente el gobierno de Estados Unidos se puso con la oposición y abandonó a Ferdinand Marcos. Y ya había pasado que de hecho lo habían abandonado a Ferdinand Marcos luego del asesinato de un líder opositor que era el marido de Cory Aquino, si usted recuerda, que fue asesinado en el aeropuerto al bajar del aeropuerto. Y ahí se le retiró el apoyo, hubo sanciones generales y de alguna forma Ferdinand Marcos sintió que ya no podía seguir gobernando. Pasó lo mismo en Ucrania, cuando en el año 2004, hubo elecciones fraudulentas y hubo un levantamiento. Inmediatamente la comunidad internacional se puso al lado de la oposición y el ganador fraudulento no tuvo otra que renunciar, que aceptar que había cometido fraude. Ahora, si la comunidad internacional no se pone de acuerdo o si el presidente Obama piensa que es contraproducente desafiar los resultados, por más fraudulentos que sean, entonces no va a pasar nada. Pero lo correcto es que la comunidad internacional abandone Venezuela, imponga sanciones en Venezuela hasta que el gobierno no se vaya. Ayer cuando Nicolás Maduro reiteraba, señor Fleischmann, que de perder esta elección se lanzaría a la calle y ha dicho que gobernará de la mano con los militares, que es una fuerza a la que ha hecho también llamados de atención durante esta última semana. Les ha dicho, es el comandante en jefe quien les habla, cuidado con una traición. Ahora, ha dicho también Nicolás Maduro que si se entrometen, como usted dice, una opinión, una acción de la comunidad internacional frente a las decisiones en Venezuela, estallará, ha dicho así, la revolución latinoamericana. ¿Cuenta con ese apoyo Nicolás Maduro, el gobierno revolucionario en este momento, cuando vemos que ya, por ejemplo, en Argentina cambió el rumbo del país? Bueno, no solamente eso, sino que vimos no solamente que en Argentina cayó uno de los aliados más importantes de Chávez, del gobierno venezolano y de Chávez también en su momento, y de Maduro, que es Cristina Kirchner, sino que también hemos visto las declaraciones del secretario de la OEA, Luis Almagro,
que directamente definió el asesinato de Luis Díaz como un intento de intimidar a la oposición. O sea, con la crisis de legitimidad que estamos viviendo en Brasil, que fue uno de los apoyantes más grandes de Venezuela, con el hecho de que el primer ministro de Perú respaldó a Almagro y condenó a Maduro cuando Maduro llamó a Almagro, lo tildó de basura. Y también con la posición que tomó Juan Manuel Santos, que en realidad nunca fue un gran amigo de Chávez, pero del gobierno venezolano, pero que de alguna forma se había mantenido neutral. Por lo menos Santos, no Uribe. También se pusieron del lado de Almagro. O sea que en realidad el respaldo de la comunidad latinoamericana está decayendo. Yo no diría que la comunidad latinoamericana lo va a abandonar así nomás a Maduro, porque siempre lo vieron a Venezuela como un pilar de la integración regional y de la segunda independencia, por así decirlo, la revolución socialista, por así decirlo, en América Latina. Pero recordemos de que en los países de América Latina, y lo que dijo Almagro es claro, están mandando una señal de que hay límites hasta qué punto ellos podrían apoyar a Maduro. Ahora, yo no diría que los países latinoamericanos van a abandonar a Maduro enseguidita, pero pienso que países como Estados Unidos, Canadá, México, Colombia, Paraguay, incluso yo haría un llamado también a Michelle Bachelet, que hagan un llamado a que haya una coalición, y Estados Unidos tiene que trabajar con una coalición latinoamericana para obligar a Maduro a renunciar. En mi opinión, deberían ser los mismos países latinoamericanos que hagan eso, pero yo no espero tanto de ellos. Pero espero más acción por parte de Estados Unidos en cooperación con otros países latinoamericanos, porque el gobierno es insostenible. Bien, quiero agradecer a Luis Fleischmann, es precisamente asesor del proyecto Menjes de Seguridad Hemisférica en el Center for Security Policy. Una buena tarde, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Carlos. Un placer. Siempre bienvenido.